primera que aprendí. ¿Me escuchan bien? ¿Cómo no? Sí, Adelante. sí. Correcto. Bueno, en primer lugar, darles las gracias a ustedes como equipo, ¿verdad? Que nos hemos reunido para abonar esfuerzos y poder concretar, aprender más de esta herramienta educativa, ¿verdad? Virtual, que es tan importante para desarrollar los procesos de una construcción de conocimiento desde esta herramienta del Flickr Classroom. Realmente esta herramienta, ¿qué he aprendido yo? Que esta herramienta educativa es un modelo pedagógico que nos saca o me saca a mí como docente, ¿verdad? De ese paradigma cuadrado, ¿no? Cartesiano, que de repente creemos que solo frente a podemos tener y construir un conocimiento significativo. Eso es una herramienta muy válida, muy... incluso al inicio pudimos ver que quizás nos costó, pero ya haciendo es que se aprende más y yo creo que yo he aprendido mucho para mejorar el proceso de aprendizaje, enseñanza-aprendizaje. Gracias. Bueno, yo aprendí que esta es una de las herramientas importantes para el uso de poder desarrollar contenidos temáticos desde una perspectiva virtual. Y finalmente nos sirvió para que pudiéramos entender que también hay otras formas de poder hacer docencia desde la parte virtual, pero que sin aquella conexión que nos obliga a estar dentro de la aula. Entonces, aprendí que existe una herramienta para desarrollar las temáticas. Aprendí también que hay estilos y formas de ver las cosas, ¿verdad? En un sentido de plantearlas para conseguir procesos de aprendizaje y cómo conducir también el proceso de aprendizaje. La palabra. Bueno. Ok, a mi juicio también, y bueno, en primer lugar saludarles a todos y todas, ¿verdad? Ha sido un arduo trabajo realmente el que hemos tenido. Nos hemos esforzado cada uno de los miembros del equipo. Y bueno, mis aprendizajes en este proceso, ¿cuáles han sido? En primer lugar, reconocer de que esta metodología del Flip Classroom realmente la veo decir desde el punto de vista de una herramienta que te proporciona, ¿verdad? Al facilitador, al docente, ¿verdad? Una serie de elementos que ayudan a mantener una interacción con el estudiante. Eso significa de que esta metodología, ¿verdad? Cumple con lo que dice el concepto de aula invertida. O sea, que ya no está prácticamente decir el estudiante en un aula de clase donde el docente pasa a ser el actor principal y el estudiante únicamente en una actitud, en una acción monótona. La herramienta como tal te permite de que el estudiante puede estar en cualquier otro lado, ¿verdad? Geográficamente hablando, y podés compartir con él toda una serie de tareas, toda una serie de acciones prácticamente, y en el sentido de que el estudiante puede interactuar solo, puede desarrollar una actitud proactiva, puede formularse sus propios escenarios prácticamente, puede reflexionar y a la misma vez asumir una autonomía de trabajo, ¿verdad? Que le permita desarrollar su propio conocimiento. Herramienta pedagógica muy importante, especialmente en este momento permite estar en interacción con el estudiante, y las estudiantes, que contribuye
y aún significativo, se le deja pues la autonomía al estudiante, a la estudiante, que pueda hacerlo en una de las cosas importantes que lo pueda hacer en su tiempo, entonces considero que es una herramienta muy valiosa y que algo el trabajo colectivo también, el trabajo en equipo, pues contribuye a un aprendizaje significativo. Yo quisiera también aportar el siguiente elemento sobre esto de lo del aula invertida. La realidad es que para mí decir el haber resurgido esta metodología es comenzar o haber comenzado un proceso de transición, ¿verdad? Un proceso evolutivo entre lo que fue la educación tradicional, ¿verdad? Como decíamos, del aula de clases hacia lo que es una autonomía propia del estudiante, donde el estudiante se vuelve el protagonista principal de su propio aprendizaje, de su propio desarrollo. Creo que esa es una de las principales ventajas, porque realmente en la educación tradicional lo que convertíamos al estudiante era en un receptor únicamente, y hasta cierto punto no había ningún interés de parte del estudiante, no construía. En determinado momento sí podía hacer ciertos aprendizajes, pero más que todo decir todas aquellas cosas de memoria que en algún momento siempre estábamos acostumbrados. Creo que esta herramienta le da esa posibilidad de que el estudiante pueda desarrollar su propia creatividad prácticamente. Pero, Lo otro, ¿puedo agregar? lo otro importante es que pudimos entender que el Flipped Classroom fundamentalmente tiene elementos sustantivos que tienen que ver con algunos dominios desde el punto de vista docente en la búsqueda de cómo se puede implementar. Fundamentalmente está sustentado en pilar del modelo como tal, tiene enfoques y tiene fases del modelo de cómo se debe de desarrollar desde la docencia. Aparte de que también existen algunos elementos que se sustentan ahí, como el Master Learning, que es uno de los elementos importantes para el aprendizaje personalizado. Y por otro lado también podernos concretizar en que el paso a paso que se debe seguir para poder hacer del Flipped Classroom una herramienta de utilidad importante en el aprendizaje y del punto de vista de implementación de tecnologías aplicadas a la parte de la docencia. Ya que está terminando Pero el tiempo. yo quiero agregar algo más. Debemos concretizarnos también cuando decimos que el Flipped Classroom quiere decir clase invertida, ¿verdad? Que entonces lo que invertimos, ¿ya? Se invierte esa aula, se invierte el estudiantado y se invierte también el docente. ¿Por qué razón? Porque el estudiante ya no estamos en aquello que queremos que me digas, levantes la mano y me digas un concepto por decirte algo. ¿Ya? Aquí nosotros también invertimos nuestra manera de dar la clase, de igual manera, ¿no? De dejar de dictar una conferencia y acompañamos y somos facilitadores o más bien mediadores de construir, y yo no le llamaría construir también, sino que de ese conocimiento que tiene el estudiantado. Porque cuando nosotros tradicionalmente dictamos una conferencia, como que solo yo me la sé. Sí. ¿Ya? Y el estudiantado no sabe nada. Aquí es al revés. ¿Cómo entonces yo facilito medio ese conocimiento entre el estudiantado y el docente? Yo creo que un poco también tiene que ver con ello. ¿Cómo pasamos a la segunda pregunta? ¿Cómo lo aprendí? Yo creo que uno de los aprendizajes del manejo de esta herramienta es haber practicado. Es decir, yo creo que entre nosotros mismos, ¿verdad? Del grupo,
hemos interactuado y hemos interactuado de nuestra propia lectura y de nuestro propio conocimiento que hemos ido adquiriendo. Yo creo que de esa manera realmente fue de que pudimos ahora estar manejando. Claro, no es una cosa fácil, no nos fue fácil porque realmente muchos nos estamos familiarizando con muchas herramientas también complementarias al desarrollo del Flipped Classroom. Es decir, de hecho, hay unos que podemos manejar una herramienta, otros que podemos manejar otra, y el ponernos de acuerdo para manejar, es decir, cada una de ellas también se nos complica un poco. Realmente yo creo que en el futuro la práctica de estas herramientas es la que nos va a convertir también, a darnos más agilidad, ¿verdad? Para desarrollar un proceso de enseñanza-aprendizaje en el futuro desde el aula invertida. Yo considero que cómo lo aprendimos a través de la práctica, donde cada uno partimos desde de la experiencia o del poco conocimiento, quizás unos con más conocimiento sobre la herramienta, otros con menos, pero a través del diálogo, del ejercicio que se hizo, partiendo de escuchar las opiniones de cada uno de los integrantes del equipo, pues considero que eso pues fue una de las maneras que aprendimos, porque desde mi punto de vista, el aprendizaje se hace haciendo, a través de este ejercicio que fue práctico, a partir de las lecturas, ¿verdad? Que después lo llevamos a la práctica. Ese fue algo fundamental en cómo aprendimos esta herramienta. Bien. Creo que también ¿cómo lo aprendimos? Yo pienso que de manera práctica, ejercitando lo que estaba en la plataforma virtual que nosotros estamos desarrollando. Y lo otro es que hay elementos importantes que están dentro de ese marco. Uno de ellos tiene que ver con el elemento de carácter colaborativo, digamos. Primero porque estamos hablando de personas que estamos en una edad bastante avanzada, ¿verdad? Y muchas veces también dependemos de la colaboración que tuvimos de parte de una colega joven, ¿verdad? Que ella es prácticamente muy habilidosa con podernos poder trabajar este tipo de formatos de tecnologías, porque conviven con eso, que esa es una de las cosas importantes, pero finalmente esto es práctico, ¿no? Nos construimos de manera práctica, nos vinculamos, concertamos, consensuamos, discutimos, analizamos y reflexionamos de cómo teníamos que ir desarrollando en función de la guía práctica que se estableció cada uno de los procesos. Perfecto. Vamos a la última, ¿no? El tiempo me está aquí reflejando. No, el último es, ¿para qué me sirve lo aprendido? Yo creo que bueno, ya lo hemos estado debatiendo. Considero que esta herramienta pues nos sirve para, por ejemplo, en el caso particular, yo tengo a veces movilidad, no estoy en el territorio, y decía también anteriormente que tiene que ver, por ejemplo, cuando tenemos este tipo de crisis, como lo de la pandemia del COVID, que te permite no parar el desarrollo de las clases, de la parte de las reuniones que se hacen según el área donde estamos trabajando. Eso te permite poderte conectar a una distancia que puede estar hasta fuera del país, en otro lado, y nos permite